Bueno, buenas tardes a todos. En el seminario de hoy de la tarde le vamos a tener a Cami Zuluaga con su segundo seminario titulado Análisis espectroscópico de estrellas evolucionadas con enanas marrones a partir de espectros Gemini-Grace. Sus directores son Emiliano Joffre, Romina Petrucci y como profesor representante Mercedes Gómez. Al finalizar los profes, si por favor se pueden quedar para evaluar. Todo tuyo, Cami. Gracias, Leti. Bueno, bienvenidos a todos a mi segundo seminario de licenciatura, en el que les voy a mostrar los resultados de un trabajo que hemos realizado en el marco de mi trabajo final de licenciatura, que he estado realizando con el doctor Emiliano Joffre y la doctora Romina Petrucci, y que trata de un análisis espectroscópico de estrellas evolucionadas con enanas marrones a partir de espectros Gemini-Graces. Bien, entonces esta presentación va a estar organizada de la siguiente forma. Para empezar, haré un resumen de mi primer seminario, luego pasaré a hablar de la muestra y de las observaciones que hemos usado, luego comentaré sobre el cálculo de parámetros estelares y abundancias químicas, luego haré la parte de análisis y resultados, las conclusiones y al final de todo el trabajo en progreso. Entonces, voy a comenzar comentando los aspectos más importantes de mi primer seminario. Bien, entonces, hasta el momento hay más de 5.400 exoplanetas confirmados y los relevamientos que buscan exoplanetas no se limitan únicamente a estrellas de secuencia principal, sino que también incluyen una gran variedad de estrellas, como pueden ver en este diagrama HR. Desde estrellas de secuencia principal de baja masa tipo M, hasta estrellas de secuencia principal también, pero de tipo A más masivas. También se ha encontrado un puñado de sistemas planetarios en estrellas de presecuencia principal, enanas blancas y estrellas de neutrones, y también incluyen estrellas evolucionadas como estrellas subgigantes y gigantes. Bien. Entonces, las estrellas evolucionadas son un caso especial porque su estudio nos permite ampliar el rango de masas estelares sobre la cual buscar compañeros planetarios. La técnica de velocidades radiales no nos lo permite hacer para estrellas de secuencia principal, enanas solares de tipo de secuencia principal, para masas que tienen masas mayores a 1.2 masas de Júpiter, masas solares, porque estas estrellas, cuanto más tempranas son a F5 o F7, presentan muy pocas líneas de absorción, las que tienen están ensanchadas debido a la rápida rotación estelar. Por lo tanto, una alternativa para observar estrellas masivas con velocidades radiales es observarlas en estados evolucionados, que cuando las estrellas avanzan estas se enfrían. Bien, entonces como les comentaba, una de estas hipótesis principales es la hipótesis de origen primordial, que postula que el exceso de metalicidad visto en las estrellas de secuencia principal con planetas gigantes representa básicamente la composición química original de la nube protoestelar a partir del cual se formó el sistema. Esta hipótesis es compatible con el modelo de formación planetaria de acreción de núcleo, ya que este es un modelo que es fuertemente dependiente de la metalicidad. Sin embargo, se ha visto que en las estrellas gigantes que albergan planetas gigantes, estas no siguen la correlación planeta-metalicidad. Y esto es algo que se puede ver en esta figura, donde el histograma con bordes rojos y el de negro a trazos representa las distribuciones de metalicidad de las gigantes con y sin planetas. Y pueden ver que ambas están centradas en valores de metalicidad solar. Uno de los escenarios que se han propuesto para explicar estos resultados es que el exceso de metalicidad en las estrellas de secuencia principal con planetas no sería primordial, sino por autoenriquecimiento. La hipótesis de autoenriquecimiento postula que el exceso de metalicidad se debe al resultado de la contaminación de la capa superficial convectiva estelar por la caída o acreción de material ricos en metales, como cometas, asteroides, planetas o planetesimales.
Esta hipótesis es compatible con el modelo de formación planetaria de inestabilidad gravitacional, porque en este modelo la formación de planetas gigantes ocurre independientemente de la metalicidad. Bien, otro de los objetos en los que se ha analizado la metalicidad son aquellas estrellas que albergan enanas marrones. Por lo tanto, voy a hablar unas características principales de las enanas marrones. Bien, para empezar, las enanas marrones son objetos que tienen masas intermedias entre los planetas gigantes y las estrellas de más baja masa. Se las suele definir con límites de masa entre 13 y 80 masas de Júpiter, lo cual implica que tienen la masa suficiente para encender la fusión del deuterio, pero no así la del hidrógeno. Estos son objetos extremadamente fríos porque tienen temperaturas efectivas menores a los 2800 Kelvin, lo cual las ubica en tipos espectrales M9, L, T, E, I, y además tienen radios entre 0,08 y 0,12 radios solares. Bien, uno de los resultados más importantes, resultados observacionales más importantes acerca de estos objetos, es lo que se llama desierto de enanas marrones. Y es que a pesar de que la señal que le produce una enana marrón a una estrella de secuencia principal sería fácilmente medible por velocidades radiales, o por lo menos estaría dentro de los límites, se ha detectado un déficit o escasez de compañeras enanas marrones alrededor de este tipo de estrellas de secuencia principal en comparación a la frecuencia de compañeras planetarias o de estrellas de baja masa. Es algo que aquí en esta figura también se puede ver. Otro resultado importante aparece cuando se grafica la excentricidad en función de la masa mínima de compañeros planetarios gigantes y de enanas marrones que orbitan alrededor de estrellas de secuencia principal. Entonces se puede ver que la distribución de excentricidades que tienen los planetas gigantes gaseosos y las estrellas y las enanas marrones con masas menores a 42,5 masas de Júpiter es similar. Y esta es que mientras mayor es la masa de estos objetos, menor es su excentricidad. Y esto es distinto en el caso de las enanas marrones con masas mayores a 42,5 masas de Júpiter, donde se ve una distribución de excentricidades mucho más variada. Por lo tanto, se ha comentado que el quiebre en la distribución de excentricidades y sobre todo el desierto de enanas marrones son el resultado de distintos mecanismos de formación que estarían actuando en objetos por arriba y por debajo del gap de las enanas marrones. Por lo tanto, las enanas marrones de baja masa se formarían por mecanismos similares al de los planetas, como por acreción de núcleo o inestabilidad del disco, mientras que las enanas marrones de gran masa se formarían por mecanismos similares al de las estrellas, es decir, fragmentación de la nube molecular y posterior colapso gravitacional. Por lo tanto, si las enanas marrones se formaran por el modelo de acreción de núcleo, sería de esperar que sus estrellas huéspedes sean ricas en metales. Bien, por otro lado, en Maldonado et al. 2017 se ha analizado una muestra de estrellas con enanas marrones. Y uno de los resultados es que las estrellas con enanas marrones en conjunto son más pobres en metales que las estrellas con planetas gigantes. Y esto es algo que se puede ver en esta figura, donde la distribución de frecuencia acumulada rosa y celeste justamente representan la distribución de metalicidades de las estrellas con enanas marrones y con planetas gigantes. Y se puede ver que esta última está desplazada hacia valores de metalicidad más altos. Pero además han encontrado diferencias en las distribuciones de las estrellas con enanas marrones en diferentes rangos de masa. Por ejemplo, encontraron que las estrellas con enanas marrones menos masivas tienen metalicidades mayores que las estrellas con enanas marrones más masivas. Es justamente la diferencia que se puede ver en esta figura entre ambas distribuciones rojas y azul. Por otro lado, encontraron que para valores menores de metalicidad de menos 0,20 DETS, la distribución de metalicidades de las estrellas con enanas marrones más y menos masivas es similar, que es justamente
este acuerdo que se ve en esta parte de la figura. Y para valores mayores, de metalicidades mayores a 0.20 DETS, la distribución de metalicidades de las estrellas con enanas marrones menos masivas es similar al de las estrellas con planetas gigantes. Es este acuerdo que se ve aquí. Por lo tanto, estos resultados sugerirían que las enanas marrones menos masivas se formarían por el mecanismo por el modelo de formación de acreción de núcleo en ambientes de alta metalicidad y se formarían por el modelo de inestabilidad gravitacional en ambientes de baja metalicidad, mientras que las enanas marrones más masivas se formarían por procesos similares al de las estrellas, como fragmentación de la nube molecular y posterior colapso gravitacional. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de los estudios se han concentrado en analizar la metalicidad de las estrellas de secuencia principal, de los tipos de enanas de secuencia principal, con enanas marrones. Por lo tanto, se desconoce cuál sería el rol de la metalicidad en la formación de enanas marrones alrededor de estrellas más masivas que las enanas de secuencia principal. Es por eso que nuestro trabajo va a estar enfocado en realizar una caracterización de estrellas evolucionadas con enanas marrones, en particular en gigantes rojas, cuyas progenitoras son estrellas de secuencia principal más masivas que las enanas de secuencia principal. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos va a ser analizar la metalicidad de estas estrellas para ver si siguen o no la correlación planeta-metalicidad. Y por otro lado, vamos a calcular las abundancias químicas de otros elementos para buscar anomalías químicas que puedan estar relacionadas a eventos de contaminación externa, como puede suceder en los excesos de litio. Entonces, en este contexto, les voy a presentar un resultado de un trabajo que hemos realizado, que primero derivó, un trabajo que es un análisis espectroscópico de gigantes rojas con enanas marrones, que primero derivó en una contribución en las actas de las cuartas jornadas de astrofísica estelar, y luego, después de un análisis más detallado, en un artículo que fue publicado, que fue recientemente fue aceptado para ser publicado en el boletín de la Asociación Argentina de Astronomía. Entonces, ahora les voy a comentar sobre las observaciones y las muestras. Bien. Bueno, para empezar, hasta el momento solamente hay detectadas por velocidades radiales 11 gigantes rojas con enanas marrones. De estas 11, hemos seleccionado una muestra de 9, que son para las cuales tenemos disponibles espectros de alta resolución, lo cual es interesante porque nos va a permitir hacer un análisis homogéneo de por lo menos el 82% del total de estrellas de este tipo. De esas 9, hemos seleccionado 2 para comenzar con el aprendizaje de las técnicas de análisis espectroscópico. Estas dos son HD 54719 y HD 180314. Aquí pueden ver algunas de sus características en cuanto a magnitud, distancia y magnitud B, distancia y tipo espectral. En particular, HD 54719 tiene una enana marrón con una masa de 20,6 masas de Júpiter, un periodo de 305.5 días. En particular, esta enana marrón fue descubierta en el año 2013 con el relevamiento europeo que utiliza el telescopio de Lick, mientras que HD 180314 alberga una enana marrón de 22 masas de Júpiter con un periodo de 396 días. En particular, esta enana marrón fue descubierta en el 2010 con el relevamiento asiático que utiliza el telescopio Subaru y otros telescopios de Japón, Corea del Sur y China. Bien, las observaciones que utilizamos en este trabajo fueron realizadas con GRACES, que es el instrumento de alta resolución que utiliza Gemini Norte. Para aquellos que no sepan, GRACES es el resultado de un experimento de instrumentación sumamente novedoso porque combina el gran área colectora del telescopio Gemini Norte, un telescopio que tiene un diámetro de 8.1 metros,
con el espectrógrafo SPADONS, un espectrógrafo de alta resolución y eficacia que está ubicado en el edificio del telescopio franco-canadiense, mediante un sistema de fibras ópticas de 270 metros de longitud, que son las más largas utilizadas en astronomía. Entonces, estas observaciones fueron realizadas durante el 2016 y 2017, utilizando tiempo argentino, en el modo de una fibra que alcanza una resolución de 68.000 dentro de un rango de 400 a 1000 nanómetros. Aquí en la tabla les puedo mostrar los tiempos de exposición de cada uno de los espectros y la relación señal-ruido alcanzada cuando estos espectros fueron combinados. La reducción de estos espectros se realizó con el código SPADONS y la medición de velocidades, la corrección Doppler y la combinación de los espectros con las tareas de IRAF. Aquí les muestro una porción de los espectros en la región de 6140 y 6170, donde además pueden ver algunas líneas que hemos marcado de nuestro interés. Bien, ahora hablaré sobre el cálculo de parámetros estelares y las abundancias químicas. Bien, entonces, a partir de los espectros grises, hemos determinado parámetros fotosféricos fundamentales como la temperatura efectiva, la gravedad superficial, la metalicidad y la velocidad de turbulencia. Como ya les voy a contar a continuación, estos parámetros son claves no solamente para realizar un análisis químico detallado, sino también para determinar parámetros físicos estelares y con ello la de los planetas o en este caso la de las enanas marrones. Entonces, para esto utilizamos el método clásico de los anchos equivalentes, que está basado en la curva de crecimiento. Este método consiste, en primer lugar, en medir anchos equivalentes de líneas de hierro neutro y hierro ionizado. Para eso utilizamos el código automático ARES, junto a una lista de líneas de hierro de Da Silva et al. 2011, que contiene 84 líneas de hierro, de 72 de ellas son del hierro neutro y 12 del hierro ionizado. Y en combinación a esto, hemos utilizado las tareas de Splot de IRAF para realizar visualizaciones de las líneas en los casos que consideramos necesarios. Aquí les muestro el panel interactivo de ARES con el de Splot para cuando está realizando el ajuste de una línea para la longitud de onda de 5.544 amperes aproximadamente. Bien, por otro lado, computamos los parámetros fundamentales requiriendo condiciones de equilibrio espectroscópico. Estos son equilibrios de excitación, es decir, que haya independencia entre las abundancias y las potenciales de excitación de cada una de las líneas. Equilibrios de ionización, es decir, que haya independencia entre las abundancias medidas de las líneas de hierro neutro y hierro una vez ionizado. Y independencia también entre las abundancias y los anchos equivalentes de las líneas que fueron utilizadas. Entonces, esto se realizó con el código Q2, que emplea a la vez el código de análisis espectral MOON junto a modelos de atmósferas plano-paralelas de Kurucs, y que realiza todo este procedimiento de forma automática. Aquí les muestro una imagen de lo que devuelve Q2 en una de sus corridas para el caso de HD 54719. Entonces, a método de prueba, nosotros aplicamos este mismo procedimiento para el caso de un espectro del Sol de alta calidad y, en primer lugar, comparamos los anchos equivalentes que obtuvimos con los que fueron, bueno, ya sea por ARES o por Splot, con los que fueron previamente reportados en literatura, lo cual vimos que hemos llegado a un buen acuerdo. Y a partir de esos anchos equivalentes hemos computado los parámetros fotosféricos del Sol, donde los resultados de eso lo pueden ver en esta parte de la tabla. Como pueden ver, estos valores están en muy buen acuerdo con los parámetros que han sido reportados previamente del Sol. Entonces, a partir de los parámetros fundamentales derivados para las estrellas de nuestro trabajo, hemos calculado las abundancias para 16 elementos químicos, además del hierro, donde tenemos elementos del pico del hierro,
como el manganeso, el cobalto, el cobalto y el cromo, por ejemplo. También elementos tipo alfa, como el magnesio, el silicio, el titanio. Todo eso lo hicimos utilizando el código Q2 con anchos equivalentes medidos por Ares y por Splot, y también una lista de líneas con parámetros atómicos de las referencias que se pueden ver aquí en pantalla. En todos estos casos realizamos inspecciones visuales de los gráficos que devolvía Q2 para buscar líneas que se apartaran en más de 2 sigmas del promedio de la abundancia. En esos casos, los anchos equivalentes eran medidos nuevamente y, de no caer en la tendencia que esperábamos nosotros, eran descartadas del análisis. Bien, otro de los parámetros que determinamos fueron las masas, los radios y las edades de cada una de las gigantes. Para eso utilizamos la versión 1.3 de la interfaz Param, que emplea modelos de isócronas parsec junto a valores de temperatura, metalicidad, magnitud B y paralaje. Entonces, como valores de entrada, le hemos ingresado la temperatura y la metalicidad que obtuvimos previamente en nuestro trabajo, las paralajes de Gaia DR3 y la magnitud B del catálogo NASA Exoplanet. Bien, aquí les muestro la pantalla de inicio de Param para el momento que uno debe ingresarle los parámetros de las estrellas. Y aquí la pantalla de salida, donde en amarillo se encuentra el recuadro de los resultados de edad, masa y radio de una estrella con determinadas características. Bien, les voy a hablar ahora de los resultados que hemos obtenido. Bien. Bueno, acá en esta tabla les muestro algunos parámetros finales que obtuvimos para cada estrella, en particular la temperatura efectiva, la gravedad superficial y la metalicidad. A estos parámetros los hemos comparado con los que fueron previamente reportados en literatura, que es lo que hicimos aquí a partir de estos gráficos, donde en esta fila se ha graficado la temperatura, en esta otra la gravedad superficial y aquí la metalicidad. Entonces, para HD 54719 comparamos nuestros valores con los que han sido reportados en Mazzarotti et al. 2008, Lucky-Hayter 2007 y Hecker y Meléndez 2007, que son cada uno de los puntos rojos que pueden ver en estos gráficos. Mientras que para HD 180314 comparamos nuestros resultados con los de Maldonado et al. 2016, 2017 y Sousa et al. 2015. Se puede ver que en general hay un buen acuerdo con nuestros parámetros y los que han sido reportados en literatura, con excepción de la metalicidad, donde vemos diferencias de hasta 2 sigmas. El origen de estas diferencias podría tener múltiples causas. Podría estar relacionado en primer lugar al uso de espectros de distinta calidad, algo que se podría reflejar en la relación señal-ruido que uno mide. También podría estar relacionado al uso de distintas técnicas de análisis espectroscópico, como códigos distintos para medir anchos equivalentes o para calcular abundancias. Y también podría estar relacionada al uso de distintas líneas del hierro en el análisis. En particular, se ha reportado que esto podría tener un papel muy importante para el caso de las gigantes. Bien, por otro lado, también comparamos las masas, los radios y las edades que obtuvimos con las de literatura. Bueno, en particular, la edad no, porque en ninguno de los trabajos se ha reportado la edad, pero la masa y los radios sí. Entonces, aquí les muestro los gráficos que hemos construido para visualizar esta comparación, donde tenemos por aquí radios y masas. Y se puede ver que solamente hay un buen acuerdo con la masa que hemos derivado, con la que ha determinado Mitchell et al. 2013 para el caso de HD 54719, mientras que para el resto de los parámetros vemos diferencias también de hasta 2 sigmas o más. Bien. Por otro lado, aquí les muestro la ubicación de nuestras estrellas en un diagrama de Kiel en función de la temperatura y la gravedad superficial que determinamos en nuestro trabajo, y las comparamos con la ubicación de estrellas con planetas confirmados del catálogo NASA Exoplanet.
Entonces, a partir de esta figura se puede ver que con nuestros parámetros de temperatura y gravedad superficial, nuestras estrellas se encuentran sobre la rama de las gigantes. En particular, HD 180314 se encuentra en su ascenso sobre la rama, mientras que HD 54719 se encuentra en un estado más evolucionado. Por otro lado, también comparamos las abundancias que calculamos en este trabajo con las reportadas en literatura. Para empezar, en HD 180314 hemos comparado nuestros resultados con los que han sido previamente reportados en Maldonado et al. 2017, que en este gráfico son los puntos verdes, mientras que nuestros puntos azules, los de nuestros valores son los azules. En general vemos un buen acuerdo entre las abundancias determinadas en ambos trabajos, con excepción del magnesio, del titanio, del manganeso y del zinc, donde encontramos diferencias hasta 2 sigmas. Por otro lado, en HD 54719 comparamos nuestros resultados con los que fueron reportados en Lukigater 2007, que en este gráfico son los puntos negros, mientras que los puntos rojos son los de nuestro trabajo. Y vemos que hay un acuerdo para el oxígeno, para el aluminio, el calcio, el escandio y el itrio. Mientras que para el resto también notamos diferencias de hasta 2 sigmas. En particular acá notamos además que nuestras abundancias, las que detectamos en nuestro trabajo, son sistemáticamente menores a las reportadas en Lukigater 2007. Si a alguien le interesa conocer más sobre lo que pensamos que podrían ser las causas de estas diferencias, al final del seminario lo puedo comentar. Bien, entonces, con el fin también de buscar anomalías químicas, analizamos la tendencia de abundancia en función de la metalicidad para todos estos elementos químicos. En particular, aquí les muestro un gráfico en donde se ve la abundancia relativa en función de la metalicidad para las estrellas de nuestro trabajo, que son los puntos rojos y azules que hay en cada uno de estos paneles. Y esto los hemos comparado con la tendencia que marcan las estrellas evolucionadas del disco fino de la galaxia. En particular son estos puntos grises. Hemos usado las referencias de Lukigater 2007 para el oxígeno, mientras que hemos usado las de Adibekian et al. 2015 para el resto de los elementos. A partir de esta figura se puede ver que ninguna de nuestras estrellas presenta anomalías químicas, sino que más bien siguen el patrón marcado por las estrellas evolucionadas del disco fino. Tampoco encontramos que presenten excesos de abundancia en elementos del pico del hierro ni en elementos alfa. Por otro lado, promediando valores de oxígeno, magnesio, silicio, calcio y titanio, encontramos unos valores un valor promedio de abundancias de elementos alfa relativos al hierro, que son justamente los valores que están aquí en pantalla. Pueden ver que son similares entre sí. Y estos valores representan valores típicos de las estrellas de disco fino para los valores de metalicidad de ambas estrellas. Estos resultados estarían en un buen acuerdo con los resultados cinemáticos, ya que a partir de las velocidades radiales que derivamos los espectros y de la información astrométrica de Gaia DR3, hemos calculado las componentes de velocidad espacial galáctica VB, que son W, que son las que les muestro aquí en pantalla. A partir de estos valores y utilizando la metodología descrita en Reddy et al. 2006, hemos determinado las probabilidades de que estas estrellas pertenezcan al disco fino de la galaxia, lo cual nos dio de un 98% para HD 54719 y de un 90% para HD 180314. De nuevo, estos resultados estarían de acuerdo con el análisis químico. Bien, otro de los elementos que hemos analizado en búsqueda de anomalías químicas es el litio. Aquí les muestro una porción de los espectros de ambas estrellas, en donde estoy marcando, donde se marca una línea de hierro junto a una línea de litio. En particular, esta línea de litio en 6720 años
es la línea clásica que se utiliza para medir abundancias. A partir de estas figuras se puede ver que la línea de litio en HD 54719 es apenas detectable, mientras que para HD 180314 es más profunda. Entonces, a partir de estas líneas hemos calculado las abundancias en litio de estas estrellas, las hemos comparado con los valores reportados previamente en literatura, lo cual vemos que están en un buen acuerdo. Y en particular notamos que el valor de abundancia de litio en HD 180314 es cercano al valor límite para la cual se considera una gigante rica en litio. Es para cuando las gigantes alcanzan abundancias de litio aproximadas de 1.5 Ds. Entonces, analizamos las posibles causas que expliquen el contenido alto de litio de esta estrella. Y teniendo en cuenta que no se observan anomalías que puedan estar relacionadas a eventos de contaminación externa, como anomalías químicas y perfiles de líneas ensanchados, y teniendo en cuenta también el estado evolutivo de esta estrella, probablemente el contenido alto de litio de esta estrella se deba a un remanente de la secuencia principal de la estrella. Bien, por otro lado, aquí están, les muestro los valores de metalicidad que obtuvimos para las estrellas de nuestro trabajo, y a estas las comparamos con la metalicidad promedio de muestras de gigantes con planetas y de gigantes sin planetas. También las comparamos con las muestras de estrellas con enanas marrones de la referencia de Maldonado et al. 2017, y en total estos resultados parecerían sugerir como tendencia inicial que las gigantes con enanas marrones no serían preferentemente ricas en metales. Es claro que el número de los objetos analizados en este trabajo es estadísticamente pobre para realizar un análisis robusto, pero teniendo en cuenta que el número de gigantes rojas con enanas marrones detectadas por velocidades radiales actualmente es de 11, entonces estos resultados nos permiten determinar una tendencia inicial, así como se ha realizado durante las primeras investigaciones de la correlación planeta-metalicidad. Es más, si nosotros tomamos aquellas gigantes con enanas marrones de la muestra de Maldonado et al. 2017, obtenemos un valor promedio de metalicidad de menos 0.20 Ds, lo cual apoyaría fuertemente la tendencia que estamos reportando en este trabajo. Por lo tanto, entonces las gigantes con enanas marrones serían preferentemente pobres en metales, lo cual implicaría que las enanas marrones se formarían por procesos que no dependen de la metalicidad, como el mecanismo de inestabilidad gravitacional. Por otro lado, a partir de los valores, de los parámetros que se pueden obtener de las curvas de velocidades radiales y de las masas de sus estrellas huéspedes, se pueden determinar las masas mínimas de los planetas y de las enanas marrones. Por lo tanto, a partir de los parámetros de velocidades radiales que encontramos en los artículos de descubrimiento de ambas enanas marrones, y sobre todo, a partir de la masa que calculamos en este trabajo, a partir de la temperatura efectiva y la metalicidad, hemos obtenido las masas mínimas hemos refinado las masas mínimas de las enanas marrones, lo cual encontramos que para HD 54719b tiene un valor de 19,4 masas de Júpiter, y para HD 180314b tiene un valor de 18.5 masas de Júpiter. Estos valores son un 6 y un 19% más chicos que los que habían sido reportados previamente. Además, quisimos comparar los errores de las masas de las enanas marrones, pero en realidad ninguno de estos dos trabajos reporta el error de esta medida, por lo tanto no los pudimos comparar. Solamente vemos que la masa de la enana marrón, la masa mínima de la enana marrón HD 54719b están en buen acuerdo con la que nosotros hemos determinado, mientras que para HD 180314 vemos diferencias de hasta 2 sigmas. Entonces, a modo de resumen, les voy a contar algunas de las características más importantes acerca de este trabajo.
Para empezar, realizamos una caracterización detallada de dos gigantes con enanas marrones a partir de espectros Gemini-Graces. Por otro lado, calculamos parámetros fotosféricos y físicos. También calculamos abundancias de 19 especies químicas y a partir de eso se pudo comprobar que ninguna de nuestras estrellas presenta anomalías químicas. Y además encontramos, estudiando la abundancia de litio, que una de nuestras estrellas tiene un valor ligeramente inferior al valor estándar de las gigantes ricas en litio. Y probablemente este contenido alto se deba a un remanente de la estrella en su etapa de secuencia principal. También pudimos determinar una tendencia inicial que las estrellas gigantes con enanas marrones son preferentemente pobres en metales, lo cual implica que las enanas marrones se formarían por mecanismos que no dependen de la metalicidad, como el modelo de inestabilidad gravitacional. Por último, refinamos las masas mínimas de las enanas marrones, los cuales resultaron ser un 6 y un 19% más pequeñas que las que ya se han reportado. Por último, me gustaría contarles un poco sobre el trabajo que hemos estado realizando últimamente. En particular, estamos extendiendo este trabajo que realizamos para estas estrellas a más gigantes con enanas marrones. Esto nos va a permitir confirmar o rechazar la tendencia inicial que observamos en este trabajo. También vamos a incorporar el análisis detallado de una gigante con enanas marrones que presenta diferencias químicas con respecto a las estrellas de este trabajo, que son las diferencias que pueden ver acá. En naranja son los puntos y en los puntos naranjas, y la línea naranja representa justamente las tendencias que estamos encontrando para esta nueva gigante con enanas marrones. Esta estrella se cree que podría ser una estrella perteneciente al halo de la galaxia, pero también recientemente se ha sugerido que podría ser un objeto extragaláctico que proviene de las fusiones que experimentó la galaxia en sus primeros 1000 millones de años. Por otro lado, vamos a realizar una caracterización fotométrica de la muestra de gigantes con enanas marrones a partir de datos de alta precisión de TESS, para buscar señales de actividad estelar como fulguraciones o variaciones periódicas producidas por manchas frías. Y también vamos a buscar tránsitos de las enanas marrones detectadas por velocidades radiales u otros planetas o enanas marrones adicionales al sistema. Como muestra de este trabajo en progreso, les muestro esta curva de luz preliminar para HD 180314 y su imagen de campo correspondiente a TESS. Entonces, eso es todo y muchas gracias. Muy bien, Cami, muchas gracias. Muy bueno. ¿Preguntas? ¿Nos querés contar por qué tienen esas diferencias que mencionás? Porque me quedé con la duda. Sí, sí. Bien. Bueno, para empezar es difícil establecer con seguridad cuáles podrían ser las causas de las diferencias que estamos observando. Se cree que podría estar relacionada a las causas que ya mencioné antes, como el uso de distintas técnicas de análisis, distintas listas de hierro, espectros de distinta calidad o incluso parámetros de entrada, como lo es en este caso, por ejemplo, el de Maldonado et al. 2017, la metalicidad. Y acá, si bien las diferencias, bueno, esto es para el caso de HD 180314. Para HD 54719, si bien las diferencias que estamos viendo probablemente estén relacionadas a estas causas, acá notamos que el factor más importante es el de la referencia solar, porque en realidad en Indicator 2007 solamente reportan la referencia solar que usan para el caso de la abundancia del oxígeno y para el resto de las abundancias no la reportan. Entonces, nosotros utilizamos las que son de Anders y Greveses en 1989, que son muy usadas en la literatura y probablemente sean la razón de las diferencias que estamos viendo entre ambas mediciones.
Sí, instrumental supongo que también, ¿no? ¿Cómo? Principal, o sea, instrumental también. Sí, sí. Veo algo del 2007 con lo que están usando ustedes, con una resolución que nada que Nada ver. que ver, sí. Bueno, antes que nada, Cami, te felicito por el seminario, por el trabajo que hay detrás de todo esto. Gracias. Y quería pedirte que repitieras la parte donde usan el programa y determinan edades. Ajá. Si podés repetir eso. ¿Dónde estaba? Paro. Sí, o sea, ahí acá, que determinás la edad. sí. ¿Cómo hace el programa para, no cómo funciona el programa, sino es un dato que directamente te arroja el programa? Para estimar las masas, las radios y las edades, básicamente Param lo que hace es comparar las propiedades observables, como lo son la temperatura, la metalicidad, y eso lo comparan con las predicciones teóricas que hace a partir de los modelos de isócronas parsec. Es básicamente lo que está haciendo. Y con métodos bayesianos, pero con métodos bayesianos. Cami, muy bueno todo. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, casi al final, cuando comparaba las masas, no comparabas, mostrabas los valores obtenidos para las masas, creo que más adelante. ¿Masas mínimas? Para las dos. ¿En las marrones? Para las dos, sí. Sí. Ahí me llamó la atención los errores involucrados, o sea, la incerteza, porque para la segunda tenés como 10 veces menos, o sea, como que el 1% de error. No sé si comentaste algo al respecto, se me pasó. Digo, una es 19 más menos 2, la otra es 18 más menos 0,2 o 0,3. Sí. Bueno, la determinación de las masas, de las masas mínimas está como que lleva, o sea, hay detrás un proceso, como por ejemplo la determinación de las masas estelares, que ya de por sí podría ser distinta y podría ser justamente la causa del error de las diferencias de estas masas que estamos reportando, porque nosotros en realidad usamos los mismos parámetros que usan ellos, lo único distinto es la masa que nosotros estamos calculando, que estamos usando a partir de nuestros valores con las que han usado ellos, que por sí también es distinta. Así que el origen de estas diferencias es básicamente por la masa. Sí, es el único factor que veo diferente. Me llama la atención de todos modos que es como 10 veces menos. El otro comentario es que me gustó al principio la técnica que usaste, espectroscópica, de eso de que hay una fibra que conecta a los dos. Sí. No sé bien cómo es. ¿Usan un telescopio con el espectrógrafo del otro telescopio? Sí, así es. Muy bueno. Sí, es todo un... Hasta ese momento, hasta hace un par de años, Gemini Norte no tenía un espectrógrafo de alta resolución. Ahora llegó Maroon X y, bueno, por ahora van a seguir funcionando los dos, pero probablemente este deje de quedar solo con Maroon X. Que yo sepa, no. Hasta ahora no. ¿Más preguntas? Le agradecemos de nuevo. Gracias.